Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a hablar una de las patologías prevalentes en niños, sobre todo en etapa invernal, que es la denominada bronquiolitis. Como verán, una reseña de una imagen de un bronquio sano y un bronquio enfermo. Van a ver el bronquio sano tiene la luz sobre todo agrandada o normal para lo que es la entrada y salida del flujo de aire, y en el otro ya vamos a ver un bronquio sobre todo estrecho a causa de mucosidad o inflamación. Como etiología vamos a saber que esta patología se da por una infección vírica, sobre todo que inflama el tracto respiratorio. Como dice ahí, es una obstrucción de los bronquios pequeños y repercute en lo que es el flujo de aire, sobre todo en la entrada y la salida. Sean niños lactantes, con sistema inmune inmaduro. Prácticamente lo más normal y lo más común o los virus más prevalentes en esta patología son causantes por el parainfluencia, influencia o adenovirus, o en este caso el virus sincicial respiratorio. Epidemiología de la patología esta en niños es la principal causa de hospitalización, sobre todo en etapa invernal. En realidad es una patología que se ve durante todo el año, pero en etapa invernal muchas veces hace picos de hospitalización, lo cual trae dificultades en casi todos los nosocomios. Al menos el 50% de los niños sufren bronquiolitis durante los primeros 2 años de vida. Incidencia prácticamente incide sobre una cierta etapa de la vida del niño, que puede ser entre los 2 a los 6 meses. No quiere decir que no pueda sufrir más adelante. La mayoría lo contrae por exposición al virus de un familiar enfermo. Vuelvo acá a hacer un punto importante donde los adultos cursamos un cuadro gripal viral y muchas veces el adulto, con todas sus respuestas necesarias para cursar una patología, la cursa normalmente, pero el niño, por un sistema inmune y montones de características de la vía aérea, puede llegar a requerir hospitalización luego de contraerlo. Periodo de incubación más o menos entre 2 a 6 días. Signos y síntomas de esta patología: puede haber tos, sibilancias audibles, irritabilidad, esfuerzo respiratorio e hiperexpansión de los pulmones. Todo este cuadro de signos y síntomas que estamos nombrando, muchas veces vamos a ver un niño que tiene dificultad sobre todo para la alimentación. Cuando toma el pecho se agita mucho, le cuesta mucho, agrega músculos accesorios para poder tomar el pecho. Entonces por ahí, entre la prioridad de respirar y alimentarse, el niño quiere hacer todo junto, y por ahí en el desconocimiento de la patología, sobre todo el manejo de los padres, sucede que a veces se alimentan de más, se llenan, le quita capacidad, el niño se agita más. Luego de estar alimentado, el niño se ve un poco más de dificultad por ese mismo modo de respiración que veníamos nombrando, esa dificultad para ingresar, sobre todo para sacar aire, no para ingresar. Así que esos son los signos y síntomas. Puede agregar lo que es retracción supraesternal, y aquí cuando ya vemos una bronquiolitis o ese estado de la patología un poco más agudo. Tratamiento, control sintomático. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a hacer un monitoreo de todo lo que es el sistema respiratorio. Vamos a monitorear lo que es saturación de oxígeno, también temperatura, vamos a auscultar ambos pulmones, vamos a ver lo que es la frecuencia cardíaca, y sobre todo acostúmbrense a, cuando vamos a hacer una observación o una intervención, intentar levantar un poco lo que es el atuendo o la vestimenta o la remerita, lo que tenga puesto, por lo menos a la altura de lo que son las tetillas, para poder observar nosotros todo lo que es el tórax. Nosotros necesitamos ver, recuerden que el niño, a diferencia del adulto, muchas veces tiene respiraciones tóraco-abdominal, entonces nosotros necesitamos observar cómo ese niño está respirando, cómo le está entrando el aire, si agregó algún signo o síntoma en cuanto a la coloración, a la saturación. Después vamos a intentar, casi siempre en lo que es el tratamiento, por indicación médica, requiere de hidratación o descanso de lo que es la alimentación por algunas horas hasta que el niño mejore. Recuerden que son procesos agudos, que a veces el proceso agudo se puede resolver o no y va avanzando la patología. Monitoreo de control de signos vitales, como dijimos. Y después entra lo que son complicaciones y pronóstico. Las complicaciones puede ser hipoxia, taquipnea normalmente, insuficiencia respiratoria, que la vamos a contratar no solamente con la clínica, sino también vamos a requerir de algún tipo de laboratorio. Puede llegar a requerir ventilación mecánica en caso de que el proceso se agudice y el niño haga un colapso
sobre todo lo que es el sistema respiratorio, que va a ir asociado a lo que es cardiocirculatorio, porque vamos a ver un niño no solamente taquipnéico, taquicárdico, desaturando, cambiando de coloración, sino también puede haber alguna fluctuación en la temperatura. Prevención. Actualmente se emplea la vacuna palivizumab en menores de 2 años para niños con bajo peso, displasia broncopulmonar o cardiopatías congénitas. No quiere decir que no la contraigan. Y aquí vamos a hacer un breve resumen de lo que son algunas tablas que nos van a servir a la hora de evaluar y observar un caso de bronquiolitis. El test de Silverman o Andersen, para los que los conocen, hace una breve reseña entre signos y sobre todo puntuación. De acuerdo a la puntuación y de acuerdo a los signos que contenga ese niño, va a haber una valoración que nos va a derivar entre lo que puede ser un leve, moderado o grave. Por ejemplo, acá dice movimientos tóraco-abdominal, por ejemplo, sincronizado, que quiere decir lo más normal. Sincronizado, nosotros respiramos sincronizado, no es que hacemos todo a la misma vez. Después puede haber poca elevación en la inspiración, eso va a hablar de lo que es la expansión pulmonar. Disociación tóraco-abdominal o bamboleo, o lo que se llama respiración en balancín. Después puede haber tiraje costal, si existe o no existe, o cómo se lo observa. Retracción sifoidea, si está o no está, o si está marcado. Aleteo nasal, si está o no está, si hay mucho o poco. Quejido, normalmente hay quejido en su etapa aguda. Entonces, después de esa observación y de acuerdo a la puntuación que nosotros tengamos, va a decir que la dificultad respiratoria va a tener una puntuación que va de 0, como un niño normal, leve de 1 a 3, moderado de 4 a 6 y grave ya incluye mayor a 7. Para que tengan una idea de lo que es la fuente de información esta del test de Silverman. Después vamos a tener otro score que muchas veces también se usa, que es el score de dificultad respiratoria, sobre todo para bronquiolitis, que va a implicar un poco de signos vitales. ¿Por qué? Porque habla de frecuencia respiratoria, el valor, acá dice 1, 2 y 3, dependiendo la frecuencia que tengas va a ser la valoración. Va a haber también una valoración en cuanto a la auscultación. Vieron que en el control de signos vitales nosotros debemos auscultar. ¿Cómo entra ese aire? ¿Entra bien? ¿Hipoventila? ¿Está disminuido? ¿Hay ruidos agregados como por ejemplo sibilancias, sucrepitantes? Después, si hay uso de músculo accesorio, ¿hay o no hay? ¿Hay retracciones leves, moderadas? Hay tiraje intercostal, supraclavicular, supraesternal, y después va a ser una cuantificación o un conteo de acuerdo a la saturación. Entonces tenemos frecuencia respiratoria, auscultación, uso de músculo accesorio y saturación de oxígeno. La gravedad según su puntuación es menor a 4 leve, moderado entre 5 y 8 y ya grave mayor a 9. Después acá hay una escala modificada de Watson que habla de la gravedad de la bronquiolitis aguda. Ya esto es un proceso agudo de la patología. Entonces vamos a tener variables que va de 0 a 3 lo mismo. Van a tener diferentes tipos de observaciones, sobre todo en lo que es la frecuencia respiratoria, en la sibilancia, si hay o no, si hay tiraje o no, y lo que es la ventilación y la coloración. Como dice acá, por ejemplo, en frecuencia te da un rango de 30 a 60 como máximo. Sibilancia si hay o si no hay, si está en la inspiración o en la expiración. Tiraje, volvemos al músculo accesorio, si está o no está. En cuanto a la ventilación, si es buena, regular, muy disminuida o tórax saliente, que quiere decir un niño con mucha dificultad. Y si hay coloración o no, en cuanto al aspecto cianótico. Se considera leve entre 1 y 3, moderado entre 4 a 7 y grave entre 8 a 14. Espero que les haya servido. La idea de esto es que puedan tener una breve valoración en cuanto a cuadros de bronquiolitis en etapa invernal. Sin más que decirles, les deseo un grato día. Saludos.